Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir. Es un placer para nosotros recibir hoy a Adriana Ipiña, que es investigadora del Instituto de Física de Rosario, perteneciente a la Universidad Nacional de Rosario. Adriana es también investigadora del CONICET y también mantiene su posición de investigadora en México, de donde es originaria. Desde 2019 está en el Instituto de Física de Rosario y conocimos por los medios periodísticos su trabajo sobre el control de la calidad del aire asociada a los incendios en el delta del Paraná. Y como le contaba Adriana cuando la invitamos, nosotros tenemos como tema central del instituto este semestre, habitar el humedal. Y entonces, bueno, nada, la cuestión de la calidad del aire y la problemática de los incendios para nosotros un tema medular, que hasta aquí nos faltan 3 semanas para terminar el semestre. Hasta aquí no lo hemos abordado. Así que muchísimas gracias a Adriana por venir y estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que estoy muy conmovida y emocionada de que me hayan invitado en este marco, a un set de charlas y de conferencias con este propósito tan importante que se viene desarrollando en los últimos años. Así que bueno, muchas gracias por la presentación y la invitación y bueno, yo quería empezar la charla, relacionada a los incendios en el humedal y los impactos en la calidad del aire, como bien decía Gonzalo. Bueno, ha tenido mucha relevancia en los medios los últimos meses y bueno, se sabe a nivel mundial que entre el 85 y el 90% de los incendios forestales que ocurren en el mundo ocurren por causas antropogénicas, es decir, que ocurren debido a la actividad humana. ¿Sí? En el continente americano, aproximadamente desde hace 200 años o más o menos en esa cifra, se han venido aplicando estos incendios forestales para limpiar o para el desmonte de especies vegetales y el rebrote de especies forrajeras. Es decir, el fuego ha sido el intermediario para poder sembrar especies forrajeras y con el propósito de introducir ganado. ¿Okay? Particularmente en el delta del río Paraná, esta práctica comenzó a acentuarse en los últimos 30 años, es decir, cuando en los años 90 en Argentina existe un cambio en el uso de suelo y trasladan el pastoreo hacia el delta del río Paraná y empiezan a ocurrir estos fuegos para la limpieza rápida de la vegetación. Pero ¿desde cuándo se volvió un problema ambiental esto de los incendios? Y venimos hablando de que hace 200 años ya ocurrían y desde los años 90 vienen aplicando estas prácticas. ¿Desde cuándo se volvió un problema estos incendios? En realidad es algo para lo que no se estaba preparado. Y en el año 2008, cuando me encontraba personalmente, desarrollando una serie de investigaciones en el Instituto de Física Rosario, acá se puede ver, estaba el grupo de física de la atmósfera en el Observatorio Planetario de Rosario, y ahí teníamos algunos equipos de medición meteorológica, no específicamente de calidad del aire. Cuando empiezan a ocurrir estas quemas de manera enorme y a gran escala, nosotros lo que hicimos en ese momento fue tratar de determinar cuál era la cantidad de aerosol y de gases contaminantes que se estaban emitiendo a través de la radiación solar, es decir, de una manera indirecta, porque no se estaba preparado en ese momento para medir altas concentraciones. Entonces, a través de modelos matemáticos y de físicos, nosotros utilizamos la radiación solar. Acá se puede ver un modelo donde la intensidad solar, intuitivamente sabemos que el máximo llega al mediodía y después disminuye, y esta es una medición de radiación solar
hecha por una estación meteorológica que está acá en el techo. Pueden ver la columna de humo, cómo va llegando. Entonces detectamos en el año 2008 que esta atenuación era de aproximadamente el 98%. ¿Ok? Esa fue una de las primeras estimaciones que se hicieron. Antes de eso, sí se habían registrado algunos incendios, pero no a gran escala. Recuerdo que en aquel año lo que llamaba mucho la atención es que debido al humo se había obstaculizado la visibilidad de algunas carreteras, principalmente la que va de Buenos Aires hacia Rosario, y había habido muchos accidentes en aquel momento. Por supuesto, otra herramienta que tenemos para la… A ver, ¿qué nos está agarrando? A ver si no. ¿Se trabó, puede ser? Son los problemas técnicos. Pero una de las cosas que empezamos a analizar en aquel momento eran, bueno, las herramientas que teníamos a nivel meteorológico, y también contábamos con algunas satélites e imágenes satelitales que podían detectar en ese momento el fenómeno, ¿sí? Acá, como les comentaba, estas imágenes satelitales nos ayudaron a dar cuenta de dónde estaban ocurriendo esos puntos, esos focos de incendio. Y era en ese momento solamente había un satélite disponible, y los puntos que se ven arriba, a ver si funciona acá, estos puntos datan de los incendios forestales que se están dando sobre el humedal. Por acá está la ciudad de Rosario y acá está Buenos Aires. Y el humo, cómo el humo estaba afectando a todo el cordón poblacional. Acá abajo es una imagen satelital de la misma forma que revela cuál es la cantidad de aerosol o la cantidad de partículas que se están emitiendo desde esos focos de incendio. Este gradiente de color lo que indica es la concentración. De los colores más fríos son bajas concentraciones, y el color rojo indican altas concentraciones. Ahí está, ahí agarró. Bueno, después de analizar satelitalmente los focos de incendio, queríamos saber, bueno, pero hay que tener un estimado de cuánto se emitió. Los cálculos que logramos efectuar indicaban que aproximadamente se emitió un CO2 equivalente a lo que emitiría una ciudad de 2 millones de habitantes en el periodo de marzo y junio del 2008, es decir, en ese momento. Todo lo que emitieron desde el humedal fue el equivalente a una ciudad de 2 millones de habitantes, es decir, prácticamente 2 veces la población de Rosario. ¿Sí? Pero ¿por qué vuelve a ser noticia otra vez? Yo les contaba que de ese evento del 2008, bueno, en ese momento no había precedentes de que hubiera ocurrido un evento de esa magnitud. Hoy vuelve a ser noticia. ¿Por qué vuelve a ser noticia? ¿Qué pasó todos estos años? Bueno, primero, para saber qué estuvo pasando en más de una década, qué pasó todos estos años, hay que tener una especie de radiografía. Y nosotros, el diagnóstico que hacemos desde la física de la atmósfera o de la geofísica, esta radiografía es a través de datos satelitales o de análisis que hacemos a nivel global. Porque para este tipo de impactos ambientales no existen las fronteras, es decir, lo que pasa en América del Sur va a afectar a América Central, y así digamos que hay una conexión entre toda la región. Acá, este es un trabajo que salió recientemente en el 2022, donde indica en las zonas en tonos cálidos, cada vez más rojos, la cantidad es decir, el porcentaje de bosques perdidos, perturbados o degradados. Fíjense cómo en la zona del humedal está prácticamente entre el 51 y el 100% de bosques perturbados o degradados. Esto es información muy reciente que fue publicada de acuerdo a una evaluación que se hizo en los últimos 20 años. ¿Sí? Y del otro lado tenemos una evaluación que data de los puntos críticos destinados a tierras de cultivo, es decir,
en la evaluación que hacen estos autores nos dicen cuáles serían los puntos a nivel global cuyas tierras de cultivo están siendo sobreexplotadas. Y fíjense cómo se marca nuestra región, en los humedales. ¿Sí? ¿Y cómo estuvieron las condiciones meteorológicas en estos años? Porque si bien estamos viendo cómo es a nivel de terreno, tenemos que saber el cambio climático o cómo fueron variando estas condiciones meteorológicas para favorecer o retener un poco este comportamiento. Lo que encontramos es que haciendo una evaluación en el 2020, la precipitación en la provincia de Santa Fe, que está frente a los humedales, la precipitación disminuyó entre un 40 y un 60% respecto a años anteriores, ¿sí? Hacia las últimas décadas. Mientras que la temperatura no varió significativamente, eso parece que no hubo aumento de temperatura como sí ha ocurrido en otros casos, sobre todo en regiones intertropicales. Acá en nuestra región no, aparentemente no se registró un cambio significativo, ¿sí? Y bueno, ya que nos encontramos en este punto, en el 2020, que fue el año de la pandemia, todos recordarán, bueno, estuvimos marcados por la pandemia. Una de las cosas que podríamos decir positivas, entre comillas, de la pandemia fue que alrededor del mundo se redujo esta contaminación atmosférica debido a que hubo una reducción de la movilidad y de las actividades antropogénicas. Cada país tuvo diferentes medidas, le pusieron diferentes nombres. En México recuerdo que le pusieron la Jornada Nacional de Sana Distancia y hubo diferentes restricciones. Acá creo que también tenía un nombre muy largo, no sé si lo recordarán, ¿cómo se llamó acá? Pero creo que tenía un nombre muy largo también. Y digamos, fue un confinamiento mucho más riguroso y la movilidad, bueno, fue muy mínima, fue mínima. Entonces, debido a esto, hubo un boom en la parte de ciencias de la atmósfera, de medio ambiente, hubo un boom así de publicaciones, todo el mundo estaba diciendo que el mundo se estaba recuperando, que la contaminación había bajado a nivel global y en la comunidad científica hubo una especie noté como que hubo una especie de consenso al llamarle lockdown a la etapa de cuarentena o de confinamiento, porque esto es interesante, en español, digamos, muchos de nuestros países en Latinoamérica, bueno, le pusieron diferentes nombres e implicaban diferentes medidas de confinamiento con diferente rigurosidad, uso de la fuerza pública en muchos casos, pero bueno, a nivel científico digamos que todo el mundo le dijo, usó este término lockdown para referirse al periodo donde se redujo la cantidad de movilidad y de actividades no esenciales, ¿sí? Y por supuesto hubo una recuperación de la vida silvestre, muchos animales volvieron a salir, supongo que habrán visto videos en esa época en la que nos encontrábamos pues confinados, esperando a que también hubiera una vacuna. Salieron muchos animales que no se veían desde hacía, algunos más de 100 años, no se veían en la vida silvestre, no se veían en su ámbito natural y otros también retomaron las calles. Entonces esa parte era muy linda. Y por otro lado, bueno, por ejemplo, puse aquí una imagen de India, que es uno de los países que más emite. Vemos que, por ejemplo, esta es una imagen satelital de la concentración de NO2 en el 2019, fíjense cómo vienen estos piquitos, o sea que se ve aquí más alto, y acá en el 2020, fíjense cómo se apaga la mayoría y solamente dejan algunas plantas acá funcionando, ¿no? Porque algunas no podían parar la producción. Y bueno, en términos generales, ¿qué pasó? Bueno, pues en todo el mundo hubo una reducción. Esto es cero, esto es el porcentaje de cambio de las emisiones debido a la reducción de la movilidad. Y como pueden ver, la gran mayoría fue en términos negativos. Acá podemos ver que en China, que es uno de los países que más emite, en Norteamérica, todos fue, en general, se redujo bastante. En Sudamérica también en promedio fue
muy, muy grande la reducción de varios contaminantes. Este también es un trabajo relativamente reciente del 2021 de Dumbia, que marca cómo el NOx, bueno, estos son contaminantes principalmente de origen antropogénico, cómo se redujo el CO2, el carbono orgánico, bueno, una serie de contaminantes. Y bueno, ya me adelanté un poquito. ¿Qué creen que pasó en Rosario? ¿Qué creen que pasó en nuestra región? Si hemos visto que a nivel mundial prácticamente todas las fuentes de contaminación fueron negativas. ¿Qué piensan que pasó en nuestra región? ¿Se redujo? ¿Se mantuvo igual? Hubo una reducción de contaminación, acá había confinamiento, acá también hubo una serie de medidas para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. ¿Qué piensan que pasó en Rosario? ¿Se quedó igual? ¿Aumentó? ¿Bajó? ¿Bajó? Quedó igual. Bueno, se la juegan porque quedó igual. Ok. Pues no. Aumentó. Al contrario de lo que pasó en todo el mundo, aumentó. Y otra vez volvemos a la radiografía, a la imagen satelital. Como me acuerdo que me dijo una vez un profesor, la última palabra la tiene la medición, y es así. Esta es una medición satelital, 5 años previos a la pandemia, un promedio. Es una medición satelital de dióxido de nitrógeno, de NO2. Prácticamente es de origen antropogénico. Y podemos ver a Buenos Aires y por acá Rosario, bueno, una concentración más o menos de 3 unidades de moléculas por centímetro cuadrado, pero digamos que era no tanto. Y miren acá, en el 2020, cómo aumentó. ¿Se dan cuenta? Casi a los niveles que regularmente estaba Buenos Aires. ¿Y por qué creen que pasó eso? Si estaban todo el mundo en su casa, tranquilo, en el confinamiento, esperando que esto pasara. Bueno, las personas que estaban acá o que por ahí habrán visto en las noticias o en la televisión. ¿Por qué creen que pasó esto? ¿Por qué esa mancha roja? Por los incendios. Fueron los incendios los que generaron ese incremento. Y les voy a contar una cosa muy curiosa que pasó en aquel momento. Este análisis de la imagen satelital surge porque mientras estábamos, bueno, en cuarentena, trabajando, muchos tuvimos el privilegio de poder seguir trabajando desde casa y no tener que salir. Y un día, en un noticiero, recuerdo que sale una persona y dice que la contaminación en Rosario se redujo un 50%. Y yo miraba por la ventana de mi departamento y veía todo lleno de humo y dije, ¿de dónde está sacando esa cifra esa persona? O sea, evidentemente, no creo que sea fruto de su imaginación. De algún lado está sacando que en Rosario se redujo 50%, no puede ser. Y ahí fue donde empezamos a ver, empezamos a investigar qué había pasado con las imágenes satelitales, porque en definitiva los satélites que estamos utilizando pertenecen a la Agencia Espacial Europea, a la NASA, y digamos que son instrumentos que están calibrados para operar alrededor del mundo, no tienen ningún sesgo en ese sentido. Y vimos que efectivamente no, o sea, la medición estaba dando distinto. Por eso es muy importante también, cuando uno ve una cosa en los medios, hacerse esas preguntas. Muchas veces una buena pregunta nos lleva a una respuesta adecuada. Entonces, acá está la imagen satelital de un instrumento satelital de la NASA, y como pueden ver, estos puntos que ven acá rojos son focos de incendio, y esto que se ve acá es en el visible, en el rango visible, efectivamente es humo. Y fíjense cómo la dirección del viento empuja ese humo hacia el cordón poblacional que hay entre, básicamente desde San Nicolás de los Arroyos, Rosario y Granadero Baigorria, por acá. ¿Sí?
Esta imagen satelital es del 23 de agosto del 2020. ¿Sí? Pero volviendo al tema COVID, para no perder de vista eso, porque estábamos viviendo tiempos muy angustiosos con el tema de COVID y teníamos encima los incendios acá. Y una de las cosas que empezábamos a preguntarnos, como lo estaba preguntando todo el mundo, no era una cuestión solamente nuestra, en todo el mundo se hacían las mismas preguntas. ¿Y qué pasa con los aerosoles? ¿Qué pasa con estas partículas que hay en el ambiente, en un ambiente contaminado? El virus SARS-CoV-2 en promedio mide alrededor de 0.2 micrones. Una partícula o el material particulado de 2.5 micrones son partículas muy pequeñitas que logran entrar en las vías respiratorias y en el torrente sanguíneo. Estas partículas son emitidas por muchas fuentes contaminantes, desde los autos, las refinerías y por supuesto los incendios. Los incendios estaban emitiendo mucho material particulado y nos preguntábamos eso. Bueno, obviamente simplemente por el tamaño sería un planeta, sería como tener en un planeta poner un virus, podría ser portador. Y este trabajo, esta imagen que vemos acá de una persona que podría estar infectada y en el virus posicionarse en alguna de estas partículas, este trabajo salió publicado muy al principio de la era COVID, en el 2020, y es un trabajo de Zhang y el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química, y exponían esta preocupación, ¿no? Empezaban a juntarse la serie de expertos y expertas en el tema de atmósfera y de la salud, haciendo estas preguntas. Y lo más interesante era que también enfocadas al tema de incendios. ¿Por qué? Porque los incendios no es una cosa exclusiva del Delta. Si bien acá la estábamos padeciendo tremendamente, en California ocurrían, en Brasil ocurrían, en Australia también. Incluso salió un estudio súper interesante relacionado a los incendios forestales y la pandemia. ¿Cómo podría esto incrementar algunas enfermedades que ya estaban presentes? Personas que ya tienen enfermedades respiratorias, ¿sí? Entonces, nos empezamos a hacer estas preguntas, sobre todo porque encontramos esto. Esto que ven acá, nosotros en un trabajo lo llamamos Biomass Burner Debris, que es un escombro básicamente de biomasa quemada que logra cruzar el Paraná y llega a Rosario, ¿sí? Y son de niveles centimétricos. Ya no estamos hablando de 2.5 micrones, que es una partícula que cabe 20 veces en el diámetro de un cabello. Estamos hablando de material enorme que logra viajar grandes kilómetros. Si ese material logra viajar grandes kilómetros, ¿qué esperamos con partículas mucho más pequeñas? Las partículas más pequeñas logran viajar grandes distancias. Esta foto es del 2008, esta es del 2020. Estábamos frente a lo mismo. Y era una de las cosas que nos estaba preocupando. Y por ese motivo hicimos un estudio que no lo tenemos publicado, simplemente salió en uno de los informes que hicimos para la plataforma de estudios ambientales, para poner en la mesa esta pregunta. Bueno, ¿hay alguna relación entre el número de focos de incendios, esta curva roja, el material particulado y el número de casos COVID? Sí, hicimos esa pregunta porque era algo que se estaba observando en literatura, y si bien nosotros no podíamos obtener una correlación directa porque era difícil registrar el periodo en que los casos iban ingresando al hospital, porque había un delay. Ustedes recordarán que uno iba, se hacía la prueba y pasaba un tiempo hasta que salía positivo. Entonces muchas veces la fecha de registro no seguía un orden. Podía haber un sesgo ahí, un error, pero lo planteamos y fíjense cómo al menos el número de focos de incendio responde a la alta concentración de material particulado. ¿Ven? Es esta negra, cómo aumenta debido a la presencia. Y fíjense, cada uno de estos cuadritos son semanas, cómo va viendo estos incrementos en respuesta a estos picos. Hay como una especie de incremento retardado debido a este material particulado.
no tan pronunciado. Y lo hicimos en un periodo en el que no hubo cambio en la movilidad, porque uno puede decir, uy, sí, pero si la gente salió, pues se contagió más rápido. Bueno, en este periodo la normativa para quedarse en casa fue la misma. Entonces, al menos es para hacernos esa pregunta, si hay una relación como se registró en otras partes del mundo. ¿Sí? Pero no fue el único efecto que tratamos de evaluar con respecto al humo. También impacta en la síntesis de vitamina D. Ustedes van a decir, ¿pero qué tiene que ver la vitamina D con el humo? O sea, ¿de qué manera lo relacionamos? Bueno, la vitamina D es una vitamina que se genera a través de la piel, vía solar. Uno se expone y a través de una síntesis que se hace por la recepción de energía en la piel, el cuerpo produce esa vitamina D. ¿De qué manera uno podría afectar por el humo la vitamina D? Sí, hay una relación con el sol. Si el sol es atenuado por el humo, entonces esa energía solar disponible, digamos que es menor. ¿Esto sí queda claro? Entonces, ¿qué pasa? Que esa vitamina, dependiendo de cuánto tiempo estemos expuestos al sol. ¿Ok? Entonces, acá otra vez vuelvo a la curva de radiación solar, porque bueno, justo mi especialidad también la hice en radiación solar. Tenemos la intensidad solar, sabemos, al mediodía es máximo. Este es un modelo de cuánto hubiera sido la radiación solar si es que no hubiera habido humo. Y la roja es la medición real, o sea, ¿cuánto dio? Bueno, acá vemos que disminuyó, y debido a esta disminución, por supuesto que tenemos menos radiación disponible para llevar a cabo la síntesis de vitamina D a través de la piel, ¿sí? Esto es a grandes rasgos. Entonces, si el tiempo de exposición de la piel fuera, vamos a decir, 5 minutos en condiciones normales para generar una dosis adecuada de vitamina D en presencia del humo, la tengo que extender porque se disminuyó la radiación solar. ¿Sí? Si tengo menor intensidad, tengo que extender el tiempo para alcanzar la misma dosis. Si no hubiera habido cambio, vamos a decir, el humo estaba presente, pero no atenuó tanto la radiación solar, no pasó nada, tendríamos una recta de 45 grados. O sea, exactamente igual, ¿sí? No cambiaría, lo cual no ocurrió. Vemos acá que está inclinada y encontramos que los tiempos de exposición solar solo por presencia del humo tendrían que ser 30% más, ¿sí? O sea, el humo no solamente afecta las vías respiratorias, afecta la radiación solar para tener disponible vitamina D, ¿sí? ¿Quién hubiera pensado que es un efecto? Sí, de ese sí tenemos un trabajo chiquito, breve. ¿Ok? Bueno, pero ya, llegamos al 2021, seguían los incendios. Este es un video cortesía de Protección Civil. Estas son quemas que están ocurriendo enfrente de Villa Constitución y San Nicolás. En el 2021 fueron principalmente ahí, pero quiero detenerme en este punto porque muchas veces dicen, bueno, pues se está quemando de aquel lado, no pasa nada. Bueno, todo el material y todas las emisiones llegaron a Rosario debido a los vientos. Ahí los vientos jugaban un papel muy importante. Y el 2022, lo mismo. Estas son imágenes recientes, estas son imágenes mías cuando saco a pasear a mi perrito. Bueno, ahí justo agarré el momento en donde están ocurriendo las quemas y fíjense cómo se nota la pluma. O sea, haz de cuenta que es un dibujo de la dirección del viento. En este punto viene el viento dirección norte, entonces hace que el flujo del humo vaya en esta dirección, no hacia enfrente donde está Rosario. Y en este punto temporal nos preguntamos, bueno, ¿por qué hoy vuelve a ser otra vez? ¿Por qué vuelve a ser noticia? ¿Qué aumentó los incendios o es que ahora estamos más perceptivos y nos estamos dando cuenta que esto ocurre? Y hay un servicio, el Global Forest Watch, donde contabiliza las alertas de focos de incendio. Y nosotros seleccionamos toda la provincia de Entre Ríos porque dijimos, bueno,
Una cosa es tener el incendio enfrente de Rosario, pero otra, bueno, hay que ver en superficie cómo se está llevando a cabo estas alertas. Y vimos que había un incremento en los últimos años. Si se fijan, a partir del 2020, 2021, 2022, se ve un incremento. Y aquí viene otra anécdota más. Yo procesamos algunos datos satelitales y le comunico a mi director. Nosotros tenemos un director de grupo donde él casi siempre nos guía y es una persona que tiene mucha experiencia, trabajó en la NASA y bueno, yo le mostraba algunos resultados de algunos datos que habíamos procesado de focos de incendio y me dice, se lo muestro y me dice, Adriana, me llamó una persona y me dice que lo que tú estás analizando no son focos de incendio. Dice que son focos de calor y que pues a lo mejor estás detectando a alguien que está haciendo un asado en la isla. Y yo le dije, ¿es en serio? Me dice, sí, o sea, me llamó, vamos a suponer, fulanito y me dijo eso. Y la verdad que no me molestó, me dio risa porque lo primero que uno piensa es en que la otra persona lo hace de buena fe y pone la duda en la mesa. Después me di cuenta que no, pero bueno, una manera, como científicos, tenemos que tratar de dilucidar esa duda con datos. Pues no, uno no se puede enojar y directamente no mostrar por qué. Entonces, para quitar todas esas dudas, dije, vamos a agarrar el dato crudo de los datos satelitales y lo vamos a procesar nosotros. Vamos a hacer un programa y lo vamos a poner en nuestro propio mapa para que no haya lugar a dudas. Y si hay un asado o algo que nosotros creemos que no es, lo sacamos de ese punto y listo. Entonces hablo con uno de mis alumnitos de México y le digo, bueno, vamos a programarlo y a ver cómo es. Y hicimos este código en Python. Este es un código, a ver si corre ahí. Y estos son los focos de incendio, los empezamos a contabilizar. Si alcanzan a ver, aquí está Rosario. Esto es el dato puesto en un mapa que nosotros creamos para contabilizar los focos con un alto nivel de confianza. Tomamos los datos que tuvieran alto nivel de confianza. Y otra cosa que le dije a mi director, que es un amor de persona, pero bueno, yo trataba de convencerlo con el dato y le digo, para empezar no son focos de calor, el calor somos físicos, el calor se mide en joules, en unidades de joules. Los datos que nosotros estamos procesando estrictamente se llaman anomalías de temperatura. ¿Por qué? Y le puse el dibujito que viene ahí en el mapa y le dije, mire, lo que está midiendo el satélite tiene básicamente un píxel de 375 metros por 375, o sea que mide puntos de diferencias de temperatura en un radio de 94 metros, o sea, como para que sea un asado, no puede ser, ¿sí? Y estos puntos en inglés son hotspot, pero no se traduce como, yo lo puse acá como a modo ilustrativo, que me decían que eran puntos calientes, pero no son puntos calientes porque no son en joules. En realidad son anomalías de temperatura que el satélite observa, ve ese radio, se fija en los píxeles de al lado, la temperatura y checa cuál es la diferencia. A eso le llama anomalía y lo contabiliza como un foco de incendio. ¿Sí? Ahora sí, nuestra propia gráfica de cómo fueron el número de focos de incendio sobre el delta del río Paraná. Y podemos ver que fue efectivamente incrementándose. Y no solamente eso. Y este dato no lo tenemos publicado todavía en ningún lado. El 2022 fue récord. Este punto lo encontramos el fin de semana. Fin de semana, estoy hablando del sábado pasado. Corrimos el código, contabilizamos y nos dimos cuenta que rompió el récord del 2020, 2021 y el 2022 logramos romper otro récord de
número de focos de incendio, lamentablemente. ¿Sí? Volviendo, ya casi terminamos, volviendo a lo de las radiografías, al diagnóstico. Bueno, pero ¿cómo impactó eso en la Tierra? Otra vez volviendo a los satélites, vemos 2018, miren cómo estaba Rosario. Esto es en el visible, esto es como si uno le sacara una foto real a la imagen satelital, y esto está hecho con filtros que trabajan en diferentes canales, en el visible, en el infrarrojo. Y acá, si se fijan, acá incluso, miren, se ve una pluma de humo frente a Rosario y más o menos a la altura de Figuera o Villa Constitución, acá un poco más abajo. Fíjense, los tonos fríos o azules representan el nivel de agua que tiene la vegetación, ¿ok? Entre más agua tenga el suelo o los vegetales, se ve entre verde, turquesa y azul. Miren cómo fue 2021, miren 2022. Es decir, queda menos cosas que quemar, ¿sí? En definitiva, lo que encontramos, esto es un reporte que hizo también la plataforma de estudios ambientales, esto también lo tienen ellos, lo publicaron, hicieron una evaluación dando cuenta que las hectáreas afectadas son alrededor de 500,000 y una emisión aproximada de 16 toneladas de CO2 por hectárea. Hasta ahí hemos visto satelitalmente cómo fueron los focos, cómo fue la Tierra, pero ¿qué pasó con la calidad del aire? Que eso es lo que nos trajo hasta acá. ¿Qué pasó? Bueno, nos dimos cuenta de la importancia y si se fijan, esto es una imagen, no sé si ustedes recuerdan que a mediados de septiembre más o menos hubo una especie de boom de noticias, en todos lados salieron imágenes de Rosario de chicas que corrían en medio de humo, como si hubiera una niebla, no sé, ¿las vieron? ¿Tuvieron oportunidad de verlas? En todos lados fue noticia y sí, incluso había gente de otros países que me preguntaba qué estaba pasando. Fíjense esta imagen es de hace unos días y esta es de a mediados de septiembre, ¿sí? ¿Pueden ver? Es exactamente la misma y esta es la estación meteorológica que mide radiación solar, velocidad del viento, pero notábamos la importancia de medir la calidad del aire, o sea, hasta ahora hemos visto imágenes satelitales, diagnóstico de suelo. ¿Qué pasa con la calidad del aire? Y adquirimos este instrumento para medir precisamente PM2.5, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué PM2.5? Esta variable es súper importante porque tiene impactos directos en la salud, como les comentaba con lo del tema del COVID, ¿sí? Que estas partículas logran penetrar a los pulmones y al torrente sanguíneo, por eso es tan importante en calidad del aire. Acá si se fijan, toda esta nube de humo, ¿sí la alcanzan a ver? La nube de humo donde también el viento está yendo en dirección, viene de dirección norte y lo está arrastrando, ¿no? Por eso es tan importante saber, esta es otra variable que es muy importante medir, porque no sé si por acá conozcan el dicho de corazón que no ve, corazón que no siente. Muchas veces lo que no vemos pensamos que no está ocurriendo, por eso es importante medirlo más allá de que no lo veamos. Una cosa es que uno huela a quemado o empieza a sentir picazón en la nariz, bueno, pero no es una medida cuantitativa de cuál es el detrimento de la calidad del aire, ¿sí? Entonces, recuerdo que también un periodista me preguntó una vez si las partículas o el humo podía llegar a Santa Fe. Digamos, incendios que ocurren en San Pedro o enfrente de Rosario. Y acá está la respuesta. No hay fronteras, no importa la distancia, claro que puede llegar. Fíjense, acá puse una rosa de viento, pueden observar que todo lo que viene en este ángulo, tranquilamente puede hacer esto. Hacia arriba, como un ángulo sólido, puede hacer hacia acá. En este caso, tenemos viento en dirección noreste, o sea, en dirección contraria, por eso va hacia acá. Y lamentablemente tiene resonancia conforme afecta al mayor número de personas. Y digo lamentablemente porque no tendría que ser así. El daño que pueda causar al ser humano es, si bien es algo de interés,
también lo es el medio ambiente, más allá de que no lo estemos respirando. Y bueno, acá pongo una de las gráficas que obtuvimos, uno de los días críticos. Fíjense, esto llega a 892 microgramos por metro cúbico. Para que tengan una idea de la normativa, la OMS recomienda el máximo nivel diario para que una persona goce de buena salud y no tenga riesgo es de 15. Nosotros llegamos a registrar picos de 892, ¿sí? Picos de 892. Estamos hablando de niveles comparados a los que emite una ciudad tan poblada como Beijing, China, a ese nivel. Y la pregunta constante de, bueno, pero esto, si se fijan, es como un pico y esto pasa. Porque a Rosario y nuestra región le favorece mucho que no haya montañas, es decir, viene el humo, se queda un poco en la ciudad debido a que hay edificios, a su conformación, el viento sigue soplando y se limpia. Esto es lo que registra el instrumento. Vuelve a soplar el viento en esa dirección y aparece otro pico, ¿ok? Aquí hay que tener muy en cuenta que no solamente importa que se alcancen estos máximos y pasen. Muchas veces las personas que tienen enfermedades mucho más, digamos, crónicas como asma o EPOC, estas personas lo resienten mucho más, ¿sí?, que aquellas personas que están completamente sanas. Y además hay otra cuestión que es un enemigo invisible, porque no necesariamente los efectos los vemos de manera inmediata. Se ha encontrado en la literatura que el estar expuesto a componentes que son emanados en los incendios forestales resultan muchas veces más tóxicos que aquellos que se respiran en una ciudad contaminada, como por ejemplo Monterrey. Yo soy de Monterrey, que es una ciudad muy contaminada, es la segunda ciudad más contaminada, se pelea el primer puesto siempre con Sao Paulo, siempre. Y yo les digo desde mi experiencia, es la ciudad más contaminada, tiene industrias, pedreras, 5 millones de habitantes, casi triplica la población de Rosario con el área metropolitana. Y nunca vi esto, nunca lo vi. Creo que he llegado a ver valores de 200 por ahí en días muy críticos, pero no tanto. Y como para tratar de hacer una estimación sin necesidad de tener una afección o una afectación directa, hicimos una estimación basada en un análisis estadístico de la OMS, ¿sí? La OMS tiene un programa, el ERICU, que trata de calcular cuántos fallecidos puede llegar a haber debido al incremento del PM2.5, de esa variable. Es decir, si hay un aumento de ese valor por encima de la norma, como está acá, esta es la fórmula, ¿sí?, solamente de manera ilustrativa. Si hay un aumento por encima de la norma, eso tiene un impacto en la mortalidad de los habitantes y está basado en estadísticas a nivel global de la OMS. Nosotros hicimos esta estimación para Rosario y encontramos que podría haber un fallecimiento debido a este incremento cada 2 o 3 días, solamente por ese incremento de material particulado. Por estos eventos de quema de biomasa, por estos incendios, podría haber un aumento de los fallecidos cada 2 o 3 días. Y bueno, estos datos que superó 5 veces el límite de la OMS y que bueno, el número de áreas arrasadas son 500,000. Finalmente, ya estamos terminando, hicimos una encuesta porque quisimos también tratar de ver cuál era la percepción de las personas. Si bien no podíamos tampoco tener un registro, o sea, esto fue algo que no fue, digamos, esperado, el impacto que iba a tener estas quemas. De hecho, muchas las empezaron a hacer de manera clandestina, ya había personas ahí cuidando el humedal y seguían quemando. Hicimos una encuesta
y 7,000 rosarinos dijeron. Hicimos esta encuesta y la respondieron 7,000 rosarinos de toda el área metropolitana, ¿sí? No solamente Rosario, bueno, también el área conurbana. Y la lanzamos el día 12 de septiembre, que fue uno de los días críticos en la ciudad. Y fue realmente una encuesta que teníamos preparada para sacar en un momento, y el día que la lanzamos, ese día llegó el humo. O sea, realmente no fue algo que tuviéramos programado con anticipación, que ese día que la lanzáramos hubiera humo, pero bueno, la indignación de la gente se reflejó en esas encuestas. Por eso menciono que es una encuesta de percepción. Y antes que nada, yo dije, bueno, tiene una limitación este tipo de encuesta porque la hicimos de manera virtual, es decir, no fue contestada personalmente. Lanzamos esta encuesta por medio de redes y de diferentes instituciones para responder de manera virtual, online. Y antes de empezar a ver cuál era la respuesta de la ciudadanía frente a lo que estaba ocurriendo, frente a los incendios y su impacto en la salud, hicimos esta simulación para ver cómo se comportó el humo emitido en uno de los focos que registramos, ¿sí? Esto es una simulación de cómo se comportó la masa de aire y cómo se fue moviendo sobre la ciudad. Miren cómo va, esto sería el foco, esto sería el material que está emitiendo, y miren cómo el viento lo va llevando hacia este Rosario. Y acá se está moviendo el tiempo, ¿no? En la misma fecha. Hace esto la pluma, cambia un poco la dirección y luego en unas horas empieza a rociar la ciudad. Eso ocurre entre el día 12 y el día 13 de septiembre. La imagen que les mostré del pico de 800 está acá. Es debido a todas las partículas que emiten. Bueno, como esto fue una cuestión meramente geográfica y regional, quisimos ver si eso se reflejaba en las respuestas. Tal vez las personas del norte o del centro respondían más las encuestas debido a la afectación. Sin embargo, encontramos que esto fue el día 12 de septiembre, aquí se lanza la encuesta y no vimos una diferencia entre las regiones. Todas, en general tuvimos más respuestas de la parte centro de Rosario. Y fíjense cómo fue los días de más humo, estos tres, la gente respondió rápidamente porque también eso lo pudimos percibir, que la gente necesita ser escuchada y ahí hay una labor muy importante para hacer desde las políticas públicas, el tratar de recibir y recoger el sentir de la ciudadanía. Algunos resultados de la encuesta pues nos dicen que el 83% evitaron o redujeron sus actividades debido al humo y el 56% percibió, ya sea por medio del olor o lo observó, el humo varios días del mes de agosto. La gran mayoría se consideró de una salud buena, el 58%, y respecto a las personas que nos dicen si tuvieron alguna respuesta después del humo, alguna enfermedad relacionada con el humo, el 33% nos dice que sí, no es nada despreciable esa cantidad, es preocupante. No, 37%, y no sabe, 29%. Eso hay que poner atención porque mucha gente no lo siente de manera inmediata porque no tiene alguna enfermedad crónica. Muchas veces las secuelas las ven después. Ya para terminar, ¿de qué nos sirve toda esta información que hemos estado viendo el día de hoy? Por un lado, nos sirve para tener políticas públicas adecuadas, impulsar todo lo que sea gestión, regulación de estos niveles, que minimicen, por supuesto, el impacto ambiental, plantearnos nuestras formas de consumo y proyectar a futuro, alternativas que sean un poco más sustentables.
Y también como para hacer una especie de evaluación muy rápida sobre lo que hemos estado viendo desde mi experiencia, creo que nosotros sacamos este trabajo, esta publicación, sobre un análisis de las quemas que ocurrieron en el año 2008. Y definitivamente creo que algunas cosas han cambiado para no pintarlo todo esto tan desolador como estos incrementos de incendios y este tremendo impacto ambiental. Lo que hemos visto es que sí hay un cambio en el sentido de que, por ejemplo, para este trabajo, la Universidad Nacional de Rosario presentó una demanda a la provincia de Entre Ríos por las quemas y no procedió porque me comentan, no soy ningún especialista ni en derecho ni en el tema de las leyes, pero nos comentaron que no procedió debido a que una universidad no le puede hacer juicio a una provincia. Y tuvimos también un montón de experiencias en ese sentido porque sí, esa fue la respuesta. Y otra de las cosas también que recuerdo de aquel momento, cuando entre los colegas mismos, cuando hicimos este trabajo, me acuerdo que hubo un profesor que me dijo a mí particularmente que analizar esto no era hacer ciencia, que cómo iba a basar una línea de investigación en analizar los incendios de las islas del río Paraná. ¿A quién le va a importar que se están quemando una parte de los humedales en el río Paraná? Desestimando completamente lo que está ocurriendo a nuestra misma región. Y me acuerdo que me indignó mucho y de alguna manera le hicimos justicia a ese trabajo con esta publicación, porque bueno, al menos hubo un reconocimiento internacional y también la editora nos decía que le parecía muy importante que estos temas se pongan sobre la mesa. Y otro cambio también es que la prensa le está dando lugar. Eso es súper importante porque le está dando un lugar a que estos temas se resuelvan, no solamente que se charlen desde ocurre el incendio y pasa, ¿no? El que la prensa lo traiga una y otra vez y sobre todo que se acerca a las personas expertas o interesadas en el tema es súper importante. Otros dos cambios importantes que vi es que he visto con toda esta última etapa es que nos pidieron declarar en el aseguramiento de pruebas para impulsar una demanda a quien resulte responsable por los incendios que están ocurriendo en las islas y las pruebas científicas de lo que estaba ocurriendo, porque claro, hay gente que todavía sigue diciendo que esto no es, que no es intencional y ponen en tela de duda los impactos. Entonces todo este trayecto que les he mostrado mucho sirvió de prueba para esta demanda. Y además la Municipalidad de Rosario se acercó para consultarnos algunos temas sobre cómo resolver esta cuestión. Entonces, la interdisciplina es súper importante, nos ha dado colaboraciones, esto ha abierto colaboraciones, me parece que hay que seguir dialogando entre las diferentes disciplinas. Esto lo pongo acá porque el tener esta difusión a través de los medios y esta labor pedagógica, porque también tenemos que enterarnos sobre cuáles son los niveles adecuados de ciertas normativas ambientales, de empezar a discutir estos temas frente a un escenario como el cambio climático, nos compete a todas las personas. Y bueno, muchas instituciones que desde diferentes miradas, bueno, han aportado a este trabajo, al trabajo que hoy les vengo a traer acá. Y bueno, muchas gracias a ustedes por su interés y por su atención. Gracias, Adriana. Muy interesante
el planteo, muy completo. O sea, ahí hay varios años de trabajo acumulado y puesto en un lenguaje que yo, que soy abogado, lo entendí, y quiere decir que lo puede entender cualquiera, porque no sabemos nada de estos temas. Y ahora lo que hacemos es abrir la conversación, una conversación franca con las preguntas que les parezca a los asistentes. Hay un micrófono para dar vuelta que lo maneja Julián y también Joaquín. Y bueno, nada, eso. ¿Quién quiere comenzar? ¿Alguna reflexión? Ahí, bárbaro. Muy interesante la charla. Me quedé pensando en ese valor de 800 y pico microgramos por metro cúbico. ¿Dónde muestrean ustedes? ¿Dónde toman esa muestra? Está en el centro de Rosario, el instrumento. El instrumento está midiendo de manera constante, minuto a minuto, en el centro de Rosario. Y ese valor puntual fue, creo que a las 10 de la mañana. Porque lo que ocurre en Rosario, hay un fenómeno de inmersión térmica, que lo que ocurre es que durante la noche es como que se levanta este techo de temperatura, de diferencia de temperatura. Vamos a suponer que hay un gradiente de temperatura frío, cálido. Durante la noche, vamos a suponer que este es el techo, se levanta y ustedes se pueden imaginar lo que ocurriría si están fumando en una habitación que tiene esta altura, a una que tiene la altura del techo. ¿Cuál guardaría la mayor concentración? La que tiene un techo menor. Y en la mañana, ese gradiente de temperatura es como si fuera un techo chiquito. Entonces, todas esas emisiones se levantan aunado a la dirección de los vientos, hacen esta combinación para que el pico sea de una concentración muy alta. O sea que el instrumento está montado en una torre o en un edificio. Sí, está puesto en un edificio y mide de manera continua. Y ahí también tienen un anemómetro y miden la velocidad del viento. El anemómetro está cerca de ese instrumento, sí. Está bien. Está a unas cuadras, no está exactamente ahí. Altura. Sí, la altura tiene que estar entre los 10 y los 15 metros. Sí. Esas preguntas son súper valiosas porque muchas veces hemos encontrado diferencias. Yo les cuento una experiencia que tuve con un colega de Ciudad de México, que discutiendo sobre estas diferencias. Son muy importantes estas cuestiones de la posición, la hora, súper importantes. Él me acuerdo que decía que la contaminación en las orillas de la calle era mucho más alta que en las torres. Y dice, pero yo, ¿cuánto puede cambiar de un punto a otro? Pues si la concentración es todo, es como si estuviéramos en un matraz enorme y es algo que debe ser imperceptible al instrumento. Ellos hicieron un experimento, de hecho ese colega, hizo un estudio relacionado con eso, y él sube a una bicicleta y lleva un instrumento y va midiendo le pasan los autos, los taxis, los colectivos, y lo que hizo fue graficar el nivel de concentración de acuerdo al lugar donde iba pasando. Entonces tenía ahí la situación real y efectivamente había mucha variación, ¿no? A nivel del suelo y dependiendo de la fuente de emisión en la que estuviera cerca. Esto es representativo, por supuesto. Si tuviéramos más instrumentos, genial sería la estadística, pero por ahora esto es lo que tenemos. Hola, Adriana. Muchas gracias por tu excelente presentación. Mi pregunta es en relación a la lectura tridimensional del espacio.
cuando tú hablaste que en Rosario la cosa no es tan peor por lo que es una ciudad plana, bueno, ahí yo me fui a mi ciudad natal, Bogotá, que tiene las montañas y que no tiene los incendios no tiene esos incendios tan fuertes que hay allá, sino la combustión de carros. Y mi hijo que tiene asma la pasa súper fatal en Bogotá, ¿no? Entonces, mi pregunta es si el modelaje de edificios, los 3D, y esta pregunta me surge porque hice una conexión con la presentación que tuvimos la semana pasada de aquí del colega Marcelo, que hablando de las inundaciones, bueno, otro tema, pero hablaron de esa cuestión de lo tridimensional, ¿no? Ahí yo me pensé, bueno, tener esos modelos en 3D de la ciudad les daría pautas para ver cuáles son las zonas más complicadas o cuáles son las corrientes del humo, o es ya muy, muy detallado. Qué interesante pregunta. Sí, y es compleja de aterrizar porque la mayoría de los estudios siempre hacen un análisis de acuerdo a la orografía, o sea, digamos la topografía, como se sabe que las ciudades que tienen grandes cadenas montañosas pueden obstaculizar la circulación de los vientos y hacer estos valles guardar la concentración y empeorar muchísimo. Y también tengo esa hipótesis de que ciudades con alta densidad de edificios pudieran tener una influencia muy importante en la circulación de los vientos, porque mencionabas Bogotá y Bogotá está en altura y además tiene montañas. Ahí digamos que predomina el tema de la topografía, de cómo está cómo son esas barreras, por dónde viene ese viento predominante y sobre todo cómo sale. Eso, en términos generales, se hace un análisis de flujo sobre los obstáculos, entre comillas, más grandes. Pero no impide que ante un nivel uniforme los relieves sean distintos. Cuando tienes una cuestión orográfica de montañas, valles y arriba están los edificios, digamos, ahí lo que predomina es la superficie, ¿no? En el caso de lo llano, uno tiene que ver la altura de los edificios y sí, evidentemente la densidad. Adriana, yo lo he visto. En Mendoza hay muchos estudios sobre el efecto Street Canyon que se forma y cómo el viento juega con ese, o sea, en Mendoza es una ciudad bastante plana, aunque esté en zona de montaña. Buenos Aires también tiene muchos estudios sobre el efecto Street Canyon en la ciudad, o sea, cómo se forman cañones propiamente dicho que interactúan con el viento, a veces como barrera y a veces como te lavan el coso. Sí, hay estudios muy importantes sobre eso. Totalmente. Todo en ciudades planas. Sí, sí. Muy interesante el caso de Mendoza, porque Mendoza tiene la cordillera ahí nomás. Entonces, ahí juega el viento en una sola dirección. Nosotros tenemos un estudio del otro lado, en Santiago de Chile, donde la contaminación, si bien tiene un lado la cordillera y el otro el mar, impedía la limpieza de esa polución, y la polución lograba reducir la radiación solar en un 40%. O sea, era tan densa, era como si tuviéramos un paraguas, o sea, que no permitía llegar la radiación solar de acuerdo a su ubicación geográfica. O sea, es tan alta la contaminación que no afectaba de manera significativa. Sí.
Me ha resultado muy interesante tu charla. Muchas gracias. Bien, por supuesto entiendo que el objetivo es el impacto en los temas de calidad del aire, pero sí es cierto que yo creo que un poco tu presentación está bastante relacionada con otro tipo de trabajos que yo creo que quizás puede ser útil, ¿no? Por ejemplo, tú has mostrado pues digamos una evolución de la pluma, ¿no? Del humo, que no sé si es el resultado, fechas de septiembre de 2022, no sé si es el resultado de un modelo, supongo. Sí, sí, sí. Bien, yo es que he visto, sobre todo en España, debido a los incendios forestales, bastantes estudios, y desarrollos. Muy recientemente he participado en alguna jornada de protección civil, Sí. que su objetivo era intentar predecir la evolución del incendio. En España están muy avanzados en esa parte, sí. He visto software Sí, sí. digamos, no digo de forma prototipo, o sea, no prototipos, sino realmente Aplicada. se están utilizando, sí. Y Sí. creo que quizás un poco lo que tú estás comentando podría servir como semilla, ¿no? Para, que no sé si lo están haciendo, también esa es un poco la pregunta, si sabes si lo están haciendo, para justamente dar apoyo a, no digo pronóstico, pero sí quizás un estudio de la evolución del incendio de cara a protección civil, de cara a intentar reducir impactos, ya no solo en zonas de islas, sino también en zonas montañosas. ¿Piensas que tu trabajo podría servir para eso o lo están haciendo ya? Es que no lo sé. Sí tenemos un objetivo porque todo esto lo hacemos con el afán también de llevarlo al terreno de la aplicación y que sea útil, que no solamente sea el dato alarmante de lo que nos está ocurriendo, que ya de por sí es de interés, no solamente para la ciudadanía, sino también para el sistema gubernamental y tomar acciones y dar cuenta del impacto que está teniendo. Sí, nosotros tenemos proyectado utilizar el modelo que yo mostré sobre cómo contabilizábamos los focos. Ahora precisamente tenemos un estudiante que está desarrollando estudios sobre redes neuronales para tratar de ver estadísticamente cómo puede ser la evolución de uno de esos puntos, y no solamente tomando en cuenta el comportamiento en sí mismo, porque vemos que hay zonas que se incendian un año, se incendian el que viene, y en definitiva es la superficie y la dirección del viento lo que determina eso. Entonces, sí, digamos que estamos encaminados para llegar a ese objetivo, y por supuesto que sirva como herramienta para Protección Civil. Yo sé que Protección Civil de Rosario utiliza algunas aplicaciones para tratar de responder al fuego, ¿no? Que cuando ocurren en zonas muy alejadas, pero sí, definitivamente no son suficientes las herramientas que tenemos hoy en día, y bueno. Sí. Que los incorporan en estos software, donde Sí. tienen evidentemente el modelo de elevación digital, muy fino. Sí, también, perdón que te interrumpa, también he visto que tienen incorporado el tema de la biomasa, cuánta masa hay, la vegetación, la temperatura, porque también entre menor temperatura, si hay menos temperatura, la biomasa se seca. Entonces hay como una serie de condiciones meteorológicas, también por eso al principio les mostraba cuáles eran esas radiografías de las condiciones meteorológicas. No hubo precipitación, se redujo entre el 40 y el 60%, la temperatura, bueno, pues estuvo ahí, no cambió mucho, pero hay lugares donde la temperatura promedio baja muchísimo, y eso abona a que cuando hay un foco de incendio prenda con mayor agilidad. Bueno, en este sentido te animo a que continúes, porque me parece muy interesante y que sea la semilla para quizás algún tipo de, digamos, de programa de seguimiento en tiempo real, ¿no? Y para intentar, no tanto a pasado, ¿no? Sino
intentar justamente actuar en el momento que se está produciendo este incendio. Sí. Sé que es difícil, pero me parece muy interesante tu punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, estamos en el camino y también a la expectativa de que más profesionales de diferentes disciplinas se involucren y nos den esta retroalimentación tan buena, porque gracias a estas preguntas y a estas inquietudes uno también va desarrollando y va tomando un poco el pulso de lo que le interesan a las personas y a otras disciplinas. Buenas, ¿qué tal? Hola. Felicitaciones, Gracias. muy clara tu exposición. Al final hiciste una mención a la importancia de esta información para la definición de políticas públicas y gestión pública. Mi pregunta es si estos datos, esta información, de algún modo fue consultada, ustedes tuvieron alguna participación en la redacción de la ley de humedales, si el equipo como equipo fue convocado o esta información fue insumo para algo de eso, y si por sí o por no lo sé, y cuál es tu opinión respecto de este proceso. Quizá no es tu incumbencia ni es tu temática, pero como experta me gustaría saber tu opinión de la ley de humedales que acaba de aprobarse en la Cámara de Diputados de la Nación. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. No fuimos consultados, nadie del equipo de nuestro sobre la redacción de esta ley, no la conozco, tengo algunos datos sobre en qué consiste, pero no la conozco a profundidad. Lo que yo puedo aportar, digamos, desde nuestra área es que esto definitivamente, el tema de medio ambiente está vinculado de manera muy estrecha con acciones gubernamentales. Yo siempre digo que en español tenemos la misma palabra, en inglés tenemos policy and politics, ¿sí? En español, políticas públicas, pero muchas veces con las políticas públicas se hace política y eso muchas veces complica la parte de competencia científica, ¿no? Cuando uno acompaña las políticas públicas con evidencia científica es cuando las cosas se articulan mucho mejor, porque van de la mano con personas expertas en el tema que datan de cuáles pueden ser los impactos con un mayor conocimiento y no solamente con datos que pudieran parecer buenos y que tienen una solución inmediata. Entonces, en ese sentido yo creo que la forma de involucrarnos nosotros desde nuestro lugar, yo en lo personal que como investigadora de CONICET, me parece fundamental que no solamente el dato y el análisis se guarde para el paper y sale de acá a 2 años. Yo creo que es importante poner estos temas sobre la mesa, que se discutan no solamente el impacto, sino también cómo se previene y cómo se establecen estas normativas, tanto de calidad del aire como de inventario de humedales, que eso también no está hecho, hasta qué punto las tierras pertenecen a una persona, eso no está discutido con una profundidad que lo requiere el momento histórico, porque no hay que olvidarnos que el cambio climático es una realidad que nos atañe a todas las personas y que está hoy en día. No tenemos tiempo para seguir discutiendo si la economía, no, como lo dije al principio, el tema ambiental y el impacto que tiene el medio ambiente debido a estas actividades no conoce fronteras, el fuego, el humo, no importa si va a Rosario, si va en otra dirección a Uruguay, no importa, eso está afectando de manera global y en ese sentido yo creo que sí hay una oportunidad muy grande para que desde otras áreas del conocimiento se aborde y se discuta. Estamos frente a una urgencia y una crisis ambiental que requiere de los esfuerzos de muchas perspectivas. Entonces, también con esa responsabilidad creo que desde mi lugar puedo aportar esta serie de datos y las personas competentes en el tema legal que aporten lo conveniente de acuerdo a lo que estamos presentando. Eso es todo.
Bueno, muchas gracias, Adriana. Me pareció muy interesante, como dije al final de la exposición, el trabajo. Yo tengo una primera cuestión que es como una reflexión más general sobre el trabajo disciplinar, ¿no? y el diálogo de las disciplinas, ¿no? Varias de las preguntas, voy a decir algo polémico, como para... varias de las preguntas apuntan a cómo se mide, cómo son las mediciones, cómo son los modelos, cómo podrían ser esos modelos, cómo debería ser la proyección de esos modelos. Esa discusión es interesante, pero lo más importante, me parece a mí, es la interfase entre este tipo de trabajo y todo lo que obviamente puedan aportar las otras disciplinas a mejorar todo esto, con la toma de decisiones. Que el problema que tenemos es un problema de toma de decisiones nosotros. O sea, y todo esto es un insumo para la toma de decisiones. Como vos mostrabas en una de las filminas, al final, lo que se genera en la arena científica termina en otra arena, que es la arena de la política, la arena de la justicia, termina en la arena donde se decide realmente. En el campo científico no se toman las decisiones, se toman hacia afuera del campo científico. Esta es una cuestión que hay que entenderla profundamente, y exige un diálogo más importante que el que exige la elaboración del conocimiento. La elaboración del conocimiento necesita una interfase para mejorar los modelos y demás. Pero es muy importante cómo se decide. Por ejemplo, lo que preguntabas recién, en Argentina, en esta zona existe desde una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya tiene como 15 años, existe el PIECAS, existe un plan de gestión de esa zona, que es un plan de gestión y es un sistema de gobernanza de esa zona. Lo que están haciendo es, en este momento, es tratar de poner torres de monitoreo físicas, ¿no es cierto?, para ver dónde aparecen los incendios y armar un sistema de alerta temprana para los incendios. Eso es lo que se está haciendo hoy en el PIECAS. Entonces, sí, un programa que pudiera hacer una predicción en tiempo real podría funcionar, pero lo que se está haciendo hoy es otra cosa. Y no está terminado, además, y cuesta un montón ponerlo en funcionamiento. Entonces, por eso digo, hay que correlacionar lo que se dice en el campo científico con la toma de decisiones que se está haciendo. Si no, ahí no funciona. Esa es la reflexión. Y la pregunta es sobre los mínimos de tolerancia. Las normas que establecen mínimo de tolerancia son una negociación entre la industria, el campo científico, la economía y un montón de cosas. No son normas técnicas. Eso ya está desmistificado, por la sociología de la ciencia hace muchos años. Entonces, cuando vos tomás ahí las normas de la OMS, que es el mínimo de tolerancia de la OMS, la pregunta es si hay otros mínimos de tolerancia, por qué fueron descartados en su caso esos mínimos de tolerancia, si debería haber otros mínimos de tolerancia que no están establecidos por ninguna otra organización internacional, y en todo caso, si hiciéramos una ley en Argentina que regulara este tema, ¿cuál debería ser el mínimo de tolerancia que habría que establecer? Porque ahí hay como una guerra de los mínimos de tolerancia, hay un combate, internacional en la mayoría de los temas sobre mínimo de tolerancia. Sí. Entonces, con ponerle tanta confianza a un mínimo de tolerancia determinado y elegir tan directamente un mínimo de tolerancia, me gustaría saber un poquito más sobre cómo es ese proceso de selección del mínimo de tolerancia, porque esa norma es la que va a condicionar la toma de decisiones en realidad. No interesan tanto el 892, interesan los 15, que son el mínimo de tolerancia. Muchas gracias. Qué genial pregunta, qué genial. Es la pregunta que estaba esperando, yo creo que desde que estoy estudiando este tema, porque es súper importante
el promedio diario y efectivamente los límites de tolerancia. Nosotros hemos utilizado la referencia de la OMS de los 15 microgramos por metro cúbico debido a que actualmente en la provincia de Santa Fe, al menos, no sé si otras provincias lo tienen, en la provincia de Santa Fe no está legislado y no existe una normativa del material particulado de 2.5 micrones. Y no me voy a meter en cuestiones semánticas porque la otra vez también, recuerdo en una reunión me dijeron, no, pero sí está recomendado, no está legislado, pero está recomendado. No hay una normativa. O sea, no importa que alguien recomiende que tiene que tener los valores bajos si no está escrito, si no hay un valor específico del cual uno pueda basarse para dar pasos hacia las regulaciones. Tomamos el valor de la OMS porque es el que existe. Actualmente acá no hay un valor umbral. Ahora, no se trata de tomar siempre un valor abajo. Cada lugar, cada región tiene su propia, digamos, fuentes de emisión, sus propias fuentes de emisión naturales también, ¿sí? Entonces, no hay que tomar un valor porque la Unión Europea recomienda, porque la OMS, nosotros estamos tomando el de la OMS porque no hay otro, acá. Entonces, tomamos esa recomendación porque es la general. Lo ideal es hacer un estudio acá para saber cuáles son las fuentes de emisión naturales y antropogénicas y ajustarlo a nuestra realidad de la mano de un inventario de emisiones para ver cuáles son nuestras áreas de oportunidad y poder ajustar ahí, ¿no? Sobre, a ver, esta fábrica, industria, automóviles están emitiendo, entonces saber cómo medida de política pública, dónde se tiene que ajustar, no en solamente poner una meta inalcanzable, ¿ok? Yo les comentaba que de la ciudad donde soy yo, de Monterrey, se han ido bajando las normativas, pero empezaron con una normativa alta. Por ejemplo, en Monterrey el PM2.5 está en 50 microgramos por metro cúbico. Estaba en 50, claro, y ha ido bajando porque poner una meta de 15 en una ciudad de 5 millones de habitantes con 4 pedreras, una refinería, es imposible, nunca se va a alcanzar y siempre vamos a estarnos pasando de la norma. Y eso va a ser un golpe para la administración porque estamos poniendo metas que no son alcanzables de acuerdo a la realidad. Y además, se trata solamente de defender intereses de, industrias o empresas, no se trata de eso tampoco. También hay fuentes de emisión que no responden a ajustes que se pueda hacer desde lo social, desde lo antropogénico. En Monterrey, por ejemplo, en los meses de junio y julio ocurren picos máximos de material particulado porque viene arena del Sahara y eso contribuye a que se eleven los niveles. Entonces cualquiera diría, uy, no, mira cómo están los niveles de PM2.5, no están ajustando, e inmediatamente es una responsabilidad transferida a la administración pensando que están haciendo las cosas de manera errónea y no, porque esto se debe a una cuestión natural. Lo mismo en Ciudad de México, uy, los niveles de SO2 altísimos, pero tenemos el volcán Popocatépetl a unos kilómetros y eso también emite y eso se tiene que ajustar a las normas. ¿Cuál es una medida y una meta alcanzable de acuerdo a nuestro entorno? Y no poner una norma baja solamente porque hay que ponerla, ¿no? Entonces, lo ideal, retomando el punto, es tener un acompañamiento entre lo político, las políticas públicas, lo social y las personas que se dedican, a hacer este tipo de estudios para ver de qué manera podemos establecer un valor acorde a nuestra realidad. Un comentario que quizá vale la pena agregar, que estos son los efectos que uno ve en una escala de tiempo relativamente corta.
pero después están todos los otros, por ejemplo, la población de gente que sufre de asma, por ejemplo. Sí, sí. Y cómo aumenta la incidencia del asma en los niños. Y yo esto lo baso en el año 97, estuve en Caltech de profesor visitante. El profesor que me invitó a mí, Norman Brooks, me dijo que cuando él fue a hacer su estudio posgrado y después se quedó de profesor en los 50 en Los Ángeles, las montañas de San Gabriel no se veían. Y él se había criado en New England, en la zona de Boston, y nunca sufrió de asma hasta que se mudó ahí como estudiante y empezó a vivir ahí. Y eso le pasaba a muchos de los profesores que habían sido formados en otros lugares de Estados Unidos y alrededor del mundo, que los hijos de ellos al criarse ahí desarrollaban asma, terminaban siendo asmáticos. Y tenía mucho que ver y a pesar de que Los Ángeles mejoró muchísimo y se han hecho un montón de programas y todo, pero así todo, Sí. Las características de Los Ángeles son esas, ¿no? Son cómo está ubicado y la orografía, las montañas, de dónde viene el viento y los incendios, que ahí los incendios son históricos, ¿no es cierto? Desde siempre hay incendios. Sí, sí, sí. Y no son humedales, pero se producen muchos incendios. Sí. Sí. Sí, Eso hay que tener como una línea de base desde el punto de vista claro, de salud pública para poder después decir, bueno, cuando todo esto comenzó, un poco lo que están haciendo ahora, ¿a dónde estaba esto? ¿Cuántos casos se reportaban de gente que sufre de asma? Y cómo ha ido cambiando eso en el tiempo, porque eso también te da otro umbral que uno no lo ve, porque ¿qué es lo que pasa? Por eso te preguntaba yo de los sensores. Los seres humanos se vuelven los sensores. Somos todos sensores. Tal cual. Tal cual. Vamos caminando por la calle y pasa un camión que está... Y bueno, ¿qué es lo primero que hace? Decir, pero este nos está matando a todos. Sí, nos está matando a todos. Lo que pasa es que, claro, uno no va a ir y va a abrazar el caño de escape del camión. Pero esto se ve en todos lados. O sea, y donde uno está, donde su atmósfera, su microambiente, uno no lo percibe quizás eso. Y los niños son los más afectados, porque son los que se están desarrollando y tienen capacidad pulmonar menor, y uno resiste, y bueno, hay un montón de vericuetos y de cuestiones adyacentes, por decirlo de alguna forma, que bueno, uno a lo mejor no las mide, pero habría que buscar una correlación, poner esa línea de base con el umbral de salud pública, ¿no? Sí, sí, muy buena reflexión y retomando un poco lo que esta cuestión de la interdisciplina, lo importante que es en estos casos la epidemiología ambiental, porque ahí se vinculan las dos áreas del conocimiento, la epidemiología y los estudios ambientales, con, bueno, por supuesto el tema de políticas públicas y el marco legal, porque uno así tiene un dato de qué manera va impactando en las personas, primero las que ya tienen una afección de base y después cómo afectan en las personas que gozan de buena salud. Incluso los efectos a largo plazo se ha encontrado en literatura que dependiendo de la toxicidad pueden llegar a albergarse en el pulmón y generar una patología como cáncer. O sea, no son efectos menores. Y, por ejemplo, en el caso de California, ya hay datos, estadísticas donde revelan eso. Todas las afecciones respiratorias que van incrementándose a lo largo del tiempo debido a estas fuentes de emisión. Sí, sin duda. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Adrián. Un aplauso y terminamos acá.